Welcome to Innovate and Educate Creativity News. I'm Yvette Foster, and I'm so excited to present to you, future teacher, this format where you're going to be able to learn about innovation thanks to the contribution of very experienced teachers from different stages of education. They will share with us their active methodologies and how they enhance in their students the learning to learn process. So, are you ready? Let's take off and learn. Welcome to Innovate and Educate Creating Bulletin News. En este episodio cuento con la presencia de Gloria Molina. Para mí, Gloria es una mujer muy especial porque es un ejemplo de tenacidad, de compromiso con lo que hace y sobre todo que tiene un gran corazón y una gran devoción también por la naturaleza y por la fauna local. Así es que bienvenida, Gloria. Gracias por compartir pues tu conocimiento y tus aprendizajes. Gracias a ti, Beth, por esa presentación tan súper cariñosa, tan amable y que me haces y que para mí es un honor estar contigo otra Ujú, vez. ujú. Gracias, Gloria. Prefiero que tú te presentes porque creo que es más fácil y desde ahí que nos cuentes. Bueno, yo sé que eres bióloga, pero bueno, eh, a qué te dedicas? ¿Y Uf, por qué vaya biología? pregunta, vaya Sí. pregunta. ¿A qué me dedico, verdad? A saraos varios. Bueno, yo soy bióloga, mi formación es de una licenciatura en biología, en ciencias biológicas, me especialicé en zoología en la Universidad Complutense de Madrid, pero fui en paralelo trabajando en la empresa privada. No tenía otra opción en ese momento, pero nunca he dejado ningún tema que tenga que ver con la investigación o con la observación de aves y sobre todo con la educación ambiental. Desde el momento que terminé la carrera y empecé a trabajar en la empresa privada, siempre lo llevé en paralelo, ¿no? La vocación no la he dejado nunca, algunas veces con más dedicación, otras con menos. Y bueno, todo lo que he hecho de trabajo, digamos, profesional, por decirlo de alguna manera, por diferenciarlo, ha estado siempre de alguna manera vinculado a alguna temática de naturaleza o de activismo o de educación ambiental sobre todo y últimamente de comunicación ambiental, porque en la empresa privada, en los trabajos profesionales que he hecho, eh, casi todo ha ido enfocado a la comunicación corporativa, organización de eventos y entonces de alguna manera, pues últimamente en estos últimos años he unido todo. Y he dicho por qué, si no tiene, es la mismo tipo de comunicación y es muy importante en el momento que estamos hacer una comunicación efectiva, real, veraz, sobre temas relacionados con el medio ambiente, la situación en la que estamos y sobre todo la divulgación ambiental, ¿no? Para unir ciencia y territorio, acercar un poco más datos científicos o como lo quieras definir a la gente que tanta infoxicación tiene y que tanta información recibe, ¿no? Alguna pues mala, otra no es veraz y a lo mejor la real pues ni la quieren ya escuchar, ¿no? Sí, qué importante, ¿no? Esta de divulgación más del entorno, ¿no? De crear esta conciencia de que, ¿no? A veces hablamos de la educación ambiental o, por ejemplo, yo que he estado en aula con niños, ¿no? Proyectos relacionados con la educación ambiental y crear, ¿no? O este aprendizaje basado en problemas, ¿no? A través de un reto que tenga que ver con esa toma de conciencia de la educación ambiental, pero Mm. muchas veces yo percibía que en el proceso, bueno, se quedaba sí, como en un producto final, ¿no? Sí que empezabas a crear cierta conciencia, pero luego ya todo se llevaba al producto final, ¿me entiendes? Sin realmente ir más allá de la actividad o de lo que se había, sí, lo que se había dado en el aula.
¿sabes? Sí, ese es el problema que la educación ambiental ha tenido desde sus inicios, hace muchos años ya. Se quedaba, si tú hablabas de educación ambiental, todo el mundo, incluso ahora, dice, educación ambiental, niños, campamento o manualidades. Ahí se quedaba todo. Y entonces hay verdaderos profesionales, es una profesión tan importante como otra cualquiera, que ponen en valor esa forma de educar, porque realmente la educación ambiental no es hacer ese tipo de actividades ni para niños, ni infantiles, ni campamentos, ni manualidades, que se quedaba todo en el aula, o sea, se quedaba todo en el colegio, siempre se vinculaba a eso. Pero realmente la educación ambiental es una actividad de interpretación, ya sea del patrimonio natural, de concienciación, pero con el fin de llegar a una acción para en tu vida cotidiana, una acción, o sea, todo lo que se haga de educación ambiental se tiene que conseguir hacer un cambio en tu vida, un cambio en tu empresa, un cambio de una concienciación para involucrar a todos los que tengan a tu alrededor, sobre todo a ti, y para favorecer una protección al medio ambiente y saber ser consciente de lo que tienes que hacer. O sea, es un desarrollo de una serie de actividades, ya sea incluso arte, literatura, música. Hay muchas herramientas de educación ambiental preciosas para llegar a esa concienciación y a ese cambio de hábitos en tu vida para favorecer la protección y la conservación del medio ambiente, más o Porque es menos. que es verdad que es a través de la experiencia, ¿no? Y somos seres de movimiento, necesitamos aprender a través de la acción, ¿no? ¿no? De lo multisensorial, ¿no? Y desde los niños hasta, ¿no? Las empresas a las que asesoras, ¿no? Es crear esta Y conciencia, pero efectivamente también que la experimenten, ¿no? eso es porque el público no es solo infantil, son los que van, hombre, los pequeños son los que son los que están abiertos, los que no tienen limitaciones para escucharte y asimilar lo que estás diciendo, pero luego a lo largo de su evolución también tienen otras influencias, también otras prioridades, pero sobre todo influencias. Entonces muchas veces lo que estás enseñando queda diluido en esa familia. Entonces, nosotros sobre todo actividades que hacemos, nos gusta hacerlas siempre en el ámbito familiar, porque se tienen que comprometer tanto padres, madres, abuelos, tíos, todos los que rodean a ese niño, porque de nada sirve si haces una charla, una divulgación, una actividad ambiental con objeto de que aprendan, ¿no? Y que sepan, sobre todo que se admiren, ¿no? Que admiren y que entren la curiosidad. Si luego, pues, al llegar a casa o al llegar incluso a la escuela, eso se diluye por completo y les dan otras normas, otras observaciones, en fin. No es que sea complicado, es bonito, es un reto, pero no solo para niños, sino para los adultos. Aquí tenemos el proyecto, es un proyecto personal de aulas de la naturaleza que empecé hace 3 años. Es un proyecto, pues nada, hecho con el corazón y con mucho trabajo. Y queríamos que fuera abierto a todo el mundo, ¿no? A todas las edades. Es verdad que la gente, estamos en una zona rural y es verdad que la gente mayor de estos entornos rurales, estamos a pie de monte de la Sierra de Guadarrama, parece que sí es verdad que tienen una experiencia bestial sobre la naturaleza, sobre sus ciclos, sobre la agricultura, ganadería, pero eso está evolucionando y cambiando de tal manera que también se tienen que actualizar. Mm. Eh, lo que se dice, bueno, esto ha sido siempre desde hace de toda la vida, ¿no? En agricultura, pues hay más sequía, hay unos cambios. Ya los ciclos, incluso los ciclos de otoño, primavera, verano, se están uniendo porque están avanzando y cambiando las estaciones, ¿no? Entonces, todo eso es para, digamos, no decirles que sabemos más ni muchísimo menos, sino sí actualizar sus conocimientos y saber que esto está cambiando
y que nos enfrentamos a una serie de cambios drásticos también en la naturaleza que a la larga egoístamente nos van a influir a nosotros. Eso forma parte también de la educación ambiental, actualizar conceptos, sí, dar otro tipo de información para que no necesariamente tengan que cambiar en fin, no somos profetas ni nada, pero sí dar un punto de reflexión a la gente para que por lo menos tengan esa inquietud para ver qué ha pasado y que opten por una reflexión y por supuesto un cambio día a día, ¿no? En su día a día. Sí, porque mira, por una parte en lo que compartías, ¿no? Decías, ¿no? Lo que ofrecéis en aulas de la naturaleza, ¿no? La invitación es abierta, pero sobre todo también las familias, ¿no? Y al final es el primer entorno de socialización que tiene cualquier ser humano. Es la primera socialización que tenemos, ¿no? Y desde ahí se crean esos valores y ese reflejo de cómo, ¿no? Y se interactúa con uno mismo y con los demás, ¿no? Cómo se va creando esa relación, pero a la vez si lo llevamos a la naturaleza. Y cuando estás mencionando de la gente que lleva toda la vida, ¿no? En el campo, que ya tiene sus años, ¿no? Y que, bueno, ellos tienen esta sabiduría de vida también y estas experiencias, pero que muchas veces dada la actualidad y estos ritmos tan acelerados, en donde a veces cuesta, ¿no? O sea, a uno le cuesta como ir integrando y poniéndose al día con cambios tecnológicos, con innovaciones en el área en el que nos podamos desenvolver. Ahora mismo también es como ayudarles a reaprender, ¿no? Era lo que me venía. Sí, realmente era eso como refrescar un poco Mm, y reaprender, como dices bien, no necesariamente se tiene que aprender cosas nuevas, que las hay una innovación también dentro de la educación ambiental y dentro de la divulgación ambiental y que también es necesario que se conozca. Es que todo tipo de los cultivos están cambiando. Hay cultivos extensivos, ganadería extensiva, que hay que, bueno, pues somos muchos, la verdad es que somos muchísimos millones de personas en el planeta y luchamos por los recursos. Todas estas cosas que sepan que muchos de los problemas actuales en el planeta, en este planeta en el que estamos, casi todos vienen por una crisis ambiental. Hay una crisis social por los recursos, hay una crisis social por el agua, por los alimentos. Todo eso no es que seamos catastrofistas ni nada, es que queremos simplemente explicar el por qué dentro de nuestras posibilidades, el por qué la naturaleza nos da sus explicaciones, sus recomendaciones, nos está diciendo. Hay que saberla escuchar, no siempre es lo mismo. Entonces, pues eso es uno de los retos que tenemos. Por supuesto, de ninguna forma catastrofista ni nada de eso, porque la comunicación tiene que ser divertida, como te digo, a través de herramientas como la literatura de naturaleza, que ahora está poniéndose en auge. ¿Por qué se está poniendo en auge? Porque la gente lo está demandando, las personas están buscando el porqué de las cosas, ¿no? Relacionadas con la naturaleza. Y yo llevo un club de lectura, tengo la suerte de llevar un club de lectura de temática ambiental en la Biblioteca Pública de Segovia, que es donde es nuestro entorno. Y, y el grupo que tenemos, las personas que están en ese club, yo estoy aprendiendo mucho de ellas también, porque ponemos en común muchas cosas. Y hay de diferentes edades, hay hombres, mujeres, en fin. No es un grupo compacto, sino diverso, afortunadamente, y veo que hay una necesidad de eso porque hay demanda de esa literatura o de ese arte también para plasmar todo lo que se y aprender también. Y sobre todo, yo creo que el resumen que tengo para no dar mucho el rollo que estoy no, hablando no, y hablando, no, está quizá el genial. resumen que queremos, por lo menos que quiero yo, el resumen de todo lo que estamos haciendo es que las personas no pierdan la capacidad de asombro ante la naturaleza, que sepan escucharla, que sepan verla, que no sea, como decía un compañero que es un colaborador nuestro, Antonio Girón, experto en baños de bosque, que es una terapia fantástica para nosotros, no es lo mismo
pasar que pasear. O sea, pasas por un bosque o pasas si haces un sendero, no es lo mismo pasar deprisa porque tienes que hacer 15 kilómetros en un día que estar paseando, estar escuchando, no es lo mismo. Y entonces eso es muy importante. Cuando los niños van por el campo, pues se paran a ver un palo, una hormiga, en fin, pues una mariposa, yo qué sé, 50 cosas que ellos todavía ven y nosotros esa capacidad la hemos perdido. Mm. Entonces lo que intento, sobre todo, es mantener ese asombro, que la gente recupere la creatividad, el misterio, que se asombre por lo que la naturaleza le está ofreciendo y que nunca pierda la capacidad esa de asombro y de curiosidad, que es muy importante. Además, es como que también nos cambian nuestros ritmos vitales, ¿no? Cuando estás, ¿no? Regalándote esa oportunidad, ¿no? De admirar, pues, como dices tú, una mariposa, los tipos de hojas que puedas encontrarte y de follajes, ¿no? En el bosque, ¿no? En este realmente un paseo consciente, llamaría yo, ¿no? También nuestros ritmos cambian. ¿No? También esto que decías de que vamos acelerados o vamos muchas veces haciendo, sin realmente Pasando, deteniéndonos, simplemente ah, pasando. pasando. Vamos a Y hacer eso, esto y y ya está. claro, Sí, sí. En una de las actividades que hacemos en el aula, bueno, en nuestra asociación, tiene varias líneas, ¿no? Una de ellas a la que estamos enfocando mucho es en la salud, salud y naturaleza. Vamos a jornadas por ejemplo, en el Centro Nacional de Educación Ambiental se ha hecho la primera jornada de reconexión salud y naturaleza, que fue espectacular, la verdad. Y entonces, desde que nosotros empezamos a hacer este tipo de actividades, hacemos muchas que nos llamamos naturalenta, ¿no? La colaboración es paseos slow, no es necesario hacer 5 kilómetros, 10 para observar cosas, sino que después a lo mejor de una charla de divulgación de un tema, pues hacemos un paseo en el entorno tranquilo, sin prisas. Y en esos 100 metros o 200 te puedes creer todo lo que se ve, simplemente con meterte un poco en el reino fungi, en los hongos, en las setas, en los insectos, en todo esto que apenas vemos, y bueno, ya si nos queremos ver pues aves, escucharlas, ya meterte en otros niveles, es algo asombroso, es que yo lo recomiendo y es una de las terapias también forestales que hacemos. Una terapia, pues está la misma con la que hacemos con Antonio, el baño de bosque, que durante 3 horas es un paseo consciente, como decías, es un paseo consciente, tranquilo, de contacto con la naturaleza. No es una terapia mágica, terminas nueva y si lo haces varias veces, eh, es como recetar naturaleza. En mm, vez de recetarte un tranquilizante o un biorrelajante, todo eso es recetarte naturaleza. No sabes el beneficio que tiene. Además, los bosques, los mismos árboles emiten una serie de partículas que al inhalarlas te producen mucho bienestar. O sea, no es que sea una cosa, una terapia emocional aparte de eso, sino que es una terapia química. sí, 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 sí. No, o sea, todo está dentro, todo está unido, hay química, hay emoción, hay sensación y yo la recomiendo, vamos, pero siempre en grandes dosis. Sí, sí, ay, qué ganas. Gloria, yo sé, bueno, yo me quedé en que los sábados es cuando generalmente soléis tener actividades, charlas divulgativas, etcétera. Pero veo que esto ha crecido, ¿no? Que ahora tienes varios formatos, por así llamarlo, clasificarlos. ¿Nos puedes contar un poquito así? Bueno, has dado pinceladillas, pero bueno, si te apetece así como más a Sí, sí. detalle, Yo sí. encantada de contaros todo lo que hago y que me des esta oportunidad. Bueno, en la web aulasdelanaturaleza.com o en la web de la asociación aunatur.com se pueden ver la serie de actividades que hacemos.
Hay algunas que no están ahí porque las hacemos en colaboración con otras asociaciones, pero bueno, básicamente el Aula de la Naturaleza que estamos haciendo en Remenga, en Segovia, es divulgación ambiental para todos los públicos. Hay algunas que son más especiales para niños, puesto que niños muy pequeños a lo mejor no son, se aburren, ¿no? Porque es una charla muy científica. No son técnicas, son bastante asequibles, de temas pues tan bonitos como los polinizadores o sea, temas que se pueden tocar, pero es que aquí han venido ponentes fantásticos, maravillosos, de un nivel espectacular a los que yo agradezco porque han venido, claro, de forma, no es un proyecto que esté subvencionado, es una forma altruista de que emitan también y que hablen de sus investigaciones. Por eso es unir ciencia y territorio, porque algunas veces los científicos hacen un trabajo espectacular y se queda ahí, quizá pues en la publicación técnica que hagan, pero no se comparte con el público. Y están viniendo muchos catedráticos, profesores de universidad a hablar de sus proyectos y de su investigación. Y estamos formando como un punto de reunión de investigadores, pero de cara al público en general, ¿no? Esa es la divulgación que queremos. Esa es una parte que la solemos hacer los sábados por la mañana, pues empezamos a las 12, 11, depende si hay un paseo luego alrededor, y, y bueno, pues generalmente se llena, el aula se llena. Y luego pues tenemos otras actividades, paseos, como he dicho, paseos slow, más tranquilos, paseos de interpretación también por la ciudad de Segovia, por una parte que tiene preciosa el anillo verde de la ciudad de Segovia. Hacemos cursos de ornitología, de iniciación a la observación de aves para animar a la gente, que eso es otra terapia buenísima y que te engancha desde el primer momento. Y la parte que yo digo, pues de literatura de naturaleza, de haikus, de poesía y sobre todo de música. Hay una actividad familiar, tenemos dos actividades familiares muy divertidas a través de la música, que es para enseñar a identificar aves a través de su canto, pero con canciones especialmente hechas para recordar esos cantos. Y bueno, yo había dicho que soy bióloga, que bueno, estudio zoología, pero mi mayor pasión son los vencejos. Los A eso vencejos iba, ya, son las... yo ya era la siguiente, porque digo, es como para mí, o sea, es tu ave. Sí, Sí. sí, desde hace muchísimos años el vencejo, que por si alguien no lo conoce, es un ave migratoria que viene pues en primavera, se va a finales de verano y es el que generalmente en nuestros pueblos y ciudades los vemos haciendo unos carruseles y con un sonido, un canto especial que nos lleva y que lo llevamos nuestro ADN, ¿no? Porque nos lleva a un ambiente de calidez, de primavera, de tarde de verano. Y es que son increíbles. Lejos. Algunas veces se confunden con golondrinas, pero solo son amigos, no son parientes. ¿Eh? Ujú. Aquí tengo yo mi vencejo pequeñito, ¿eh? Mirad la silueta, no sé si se ve. Sí, sí, Aquí sí, se sí, ve ahí, que ahí, parece sí. una hoz. Y bueno, pues entre otras, ya estaba diciendo cuántas líneas tenemos entre todas estas cosas que hacemos eventos ambientales y hemos organizado el año pasado y otros años en especial por esta pasión de vencejera que tengo, el Congreso bueno, el Festival de Vencejos de Segovia, porque en el Acueducto de Segovia tenemos una de las mayores colonias de vencejo común que hay en Europa. Y el año pasado fue un éxito rotundo que no se esperaba nadie y vamos a hacer este año el 7 de junio, que ya os invito desde aquí, 7 y 8 de junio, sábado y domingo, que es el Día Mundial del Vencejo, haremos el segundo Festival de Vencejos en Segovia, con actividades, charlas y bueno, pues lo pasaremos muy bien. Y esa es otra línea que tiene AUNATUR de eventos ambientales. Mm. Participamos también en el Congreso Internacional de Vencejos como coordinadores y otros eventos que estamos haciendo y que tenemos proyectos para el año que viene. Todas esas son líneas
de comunicación ambiental y divulgación ambiental, como para que llegue a todo el mundo, que sea de una forma divertida, musical, literaria, porque es una de las formas y de los caminos que más va a llegar a la gente. Claro, Eso y creo. es un, y que hoy en día es la manera de aprender, ¿no? O lo que se quiere procurar que las generaciones presentes y futuras aprendan desde ahí, desde el asombro, desde la curiosidad, que siempre ha estado ahí, pero por como ha sido, bueno, ha funcionado la sociedad y el sistema, pues nos vamos como programando y se nos va olvidando cuando ha estado siempre ahí, ¿no? Entonces, me parece una labor maravillosa. eh, Cuando hablabas de los vencejos, me venía, ¿y quién o cómo fue que te llegó esa pasión? ¿Quién te introdujo a los vencejos? No sé. ¿O fuiste tú Bueno, sola? ¿Cómo fue? ellos vinieron a mí, ellos fueron los que me embrujaron, además esto es un veneno que no se quita jamás. Son unas aves muy especiales porque es una adaptación extrema que tienen estas aves a la vida aérea. Ellos no se posan nunca, salvo cuando van a tener su ciclo reproductor en un nido y ellos no construyen nidos ni nada, se pasan toda su vida volando, excepto estos 100 días que se dedican a cuidar a su prole, ¿no? A poner un huevo, a hacer su nido, bueno, a hacer su nido, que no lo hacen porque no se pueden posar en el suelo. Son unas aves maravillosas, excepcionales, tienen unas estrategias de supervivencia que no tienen otras. Y yo desde Madrid, yo nací en Madrid, desde donde yo vivía, pues siempre veía a estas aves que como están siempre volando, nunca se posan, como puede ser un gorrión o un mirlo, pues no te fijas y te piensas, y claro, bueno, pues están ahí volando constantemente, constantemente, y yo siempre las veía desde que era pequeña, yo decía, ¿y por qué no vienen? ¿Por qué no se posan? ¿Por qué no les puedo ver tan cerca, ¿no? Desde que era pequeña ya me llamaron la atención. Y cuando hice la carrera, pues tuve la oportunidad de acercarme un poco más a ellas. Pero fue hace 15 años, más de 15 años, que ya ellos llegaron a mí y me dijeron, mira, o vienes tú a mí o qué pasa, ¿no? Y Mm. bueno, pues me fui especializando en la rehabilitación de pollos caídos de los nidos a mano. Hicimos también una red hace 15 años, es que no había especialistas, había, pero había escondidos, ¿no? Especialistas en vencejos. Afortunadamente, gracias a una labor de pico y pala, casi de mucha divulgación, se han creado, ha habido un boom de protección de estas aves porque están en unas amenazas constantes, sobre todo por la falta de hábitat. Ellos no pueden construir nidos, como digo, no pueden coger palitos del suelo, ni barro, ni nada. Ellos, como están constantemente volando, pues lo que ellos viven y buscan para poner los huevos debajo de una teja, oquedades en las fachadas, oquedades en los tejados, pero con las construcciones nuevas, pues está aquí vamos, rompiendo todas esas construcciones antiguas y las construcciones nuevas pues no permiten el que habite, pero ni ellos ni ninguna fauna urbana. Luego, como son insecticidas, la dieta es insectívora estricta, el uso de insecticidas pues dan a lo bestia, ¿no? Pues también les quita su dieta básica y bueno, pues esas son varias de las amenazas a las que están sometidos, con lo cual pues estoy dedicada también en cuerpo y alma a la protección de estas aves. Mm. ¿Qué tienes tú de los vencejos? ¿Características, aptitudes tienes tú? Si tú fueras un vencejo, Bueno, si yo fuera un eh, vencejo, qué difícil. Mira, sí, los tengo tan metidos en mi cabeza que yo creo que ya esto es una enfermedad, ¿no? Pero una no. enfermedad bonita, es una enfermedad preciosa a la que me dedico en cuerpo y alma a hacer divulgación y todo. Pero llega hasta tal punto que un día soñé que volaba con vencejos, ¿no? Es una experiencia fantástica. Y pregunté a uno de los vencejos que qué podía hacer, que me contara algo que qué podía hacer para explicar a toda la gente que estaba debajo, porque yo estaba volando, claro,
la gente que estaba, los terrícolas, ¿no? Que no podían volar, que me contaran algo para ayudarles a entender cuál era la situación del vencejo y su vida, ¿no? Entonces el vencejo me contó una serie de cosas, pero con una música, ¿no? Me contó. Ah, ok. Y entonces cuando me desperté, o sea, fue tan real ese sueño, me desperté y tuve la gran, o sea, el gran momento cumbre, yo creo que de mi vida, que cogí el móvil y grabé inmediatamente, antes de que se me olvidara, la música, el tarareo que me contaba y lo que me dijo. Y de ahí se hizo Jorge, mi marido, que es músico, le conté todo esto, él tomó toda la letra que me había dicho el vencejo en sueños y la música. La música era un mantra. Y entonces hizo el mantra del vencejo que se puede escuchar en YouTube, si busca el mantra del vencejo. Y ese es, pues nada, una cosa real como la vida, como la vida misma que me pasó para que veas mi pasión, vamos, mi vinculación con ellos desde hace muchísimos años y cada vez que va más. Esto no, así que si queréis escucharla y la podéis bailar y cantar, porque es muy divertida y se llama El mantra del vencejo. Sí, sí, sí. Claro, es que yo escuchándote, ¿no? Y con lo que, ¿no? Compartes del sueño, es como para mí, Gloria, eres, siempre estás volando, pero Sí. vuelas, ¿no? De esta manera súper armónica, ¿no? Escuchando, ¿no? Lo Bueno, que tú, bueno, date cuenta que en inglés el vencejo es swift, que es rapidísimo, es una cosa que vaya. Entonces, no tiene, hay algunas aves que sí tienen un punto de inicio y van volando y tienen otro. Se posan en un sitio o van de rama en rama o van planeando y tal. Y estos es que, como está su vida, lo hacen en el aire. Es una constante, es un constante vuelo, pues tienen un vuelo aleatorio, o sea, no lo mismo van arriba. Hay una foto preciosa que captó un fotógrafo, una superposición de fotos del vuelo de un vencejo, ¿no? Y es una preciosidad porque parece una rama, unas ramas intrincadas, una red de siluetas y yo creo que esa soy yo. Vamos. Me sí, tal cual. identifico completamente con ellos, sí, sí. Swifting Gloria, sí, qué bien. Eh, Me encantaría seguir charlando contigo. Gloria, es un regalo escucharte, verte, transmites esa pasión y esa energía y ese compromiso que necesitamos todos con el entorno, con la naturaleza, ¿no? Y pues me gustaría al inicio este formato era más para, bueno, estaba enfocado para futuros docentes que están formándose, que quieren, ¿no? El día de mañana, en un futuro corto, mediano plazo, pues estar ahí, ¿no? Con su alumnado. Eh, Se me ocurre, ¿no? Preguntarte, ¿qué crees que podría ayudarles a estos docentes que estamos en aula hoy en día o o los que están por animarse y en esta labor tan valiosa y tan maravillosa? ¿Qué crees que pueden hacer o adquirir o transmitir a su alumnado, no importa la etapa educativa en la que estén, para crear esa conciencia ambiental? Es muy interesante que las personas que se dediquen, se vayan a dedicar a la docencia, tengan en cuenta que es un valor fundamental para los niños. Al fin y al cabo, somos otra especie más en el planeta y tenemos que saber la fisiología de todo lo que nos rodea, el entorno donde estamos, los ecosistemas que nos rodean, porque es fundamental para la educación de ellos y el desarrollo de los niños, digamos, hasta la adolescencia, de todo lo que se van a encontrar, de la parte ambiental y de la parte tecnológica también. Yo recomendaría, en el Centro Nacional de Educación Ambiental, hacen unos cursos especialmente dedicados a docentes
que no necesariamente tienen que ser profesores de ciencias ni de matemáticas, o sea, es para todos, porque es muy importante que tengan esa pincelada de saber manejar esta educación ambiental para poder incluirla en muchas de las asignaturas que tienen, porque para nosotros es difícil, a lo mejor un educador ambiental, entrar en un currículo ya cerrado en un colegio, ¿no? Si no lo haces aparte, no, es muy difícil que puedas hacer un programa, ¿no? Pero si hay unos cursos especiales, no como educadores ambientales, pero sí como complemento a la formación que tiene un docente, que me parece muy interesante que se lo lleven en la mochila. Porque hay muchas asignaturas en las que va a necesitar tirar de esa mochila y de esos conocimientos sobre todo para saber comunicar pues, parte de la crisis, parte de las cosas un poco más oscuras pero que tienen que saber Sí. los alumnos. Es que no puedes cerrarle los ojos a una cosa y dejar el tema medioambiental aparte o escondido, desde luego no es lo recomendable. Yo recomiendo eso y sobre todo que ellos sean los primeros que tengan pasión por saber lo que van a hacer, y sobre todo si van a meter este tema de temática ambiental o de naturaleza, que sean ellos los primeros apasionados por el asombro y por la Exact- curiosidad. Exactamente, que vuelen como los vencejos para, ¿no? Con esta inquietud, con esta búsqueda, ¿no? De Sí, conocimientos que les sí, pueden, ¿no? No solo aportar para su propia vida, sino también con esa labor docente bueno, cada día va adoptando formas nuevas. eso es, sí, sí, sí. Sí, camaleónicas. Muchísimas gracias, Gloria. Ha sido un Gracias a regalo ti, por escucharte y Dios. aprender de ti. Ha sido Y un bueno. gustazo estar hablando contigo, por favor. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y nos vemos en el próximo episodio de Innovate and Educate Creative Quality News. Hasta pronto. Hasta luego. Chao. Bye, bye, bye.